pues por lo general nos gusta que nuestra vida sea bendecida en todas las áreas, en cada una de las áreas. Algunas personas lamentablemente se conforman con ser excelente en algunas áreas y en otras las descuidan. Hay personas que dicen: yo nací para ser un buen papá, y se esfuerza en ser un buen papá. Dice: yo nací para ser un buen suegro, y se esfuerza en ser un buen suegro. Yo nací para ser un buen hermano, y se esfuerza en ser un buen hermano. La nuera, el cuñado, el primo dice: yo voy a ser el mejor de los abuelos, yo voy a ser el mejor tío. Pero en ese lugar, pues en esa posición, pues avanzan, pero descuidan otras áreas. Y en ese descuido inocente, porque dice: yo voy a ser el mejor esposo, y trata a la esposa y la bendice y la cuida y la lleva a Macy's y la lleva al mall y le compra el tinte y le compra aretes y le compra creyón de labios y champú y acondicionador de los más caros y otros de los más baratos, pero se lo compra. Pero en esa dirección de querer ser mejor en lo que han escogido, ser bueno, pues descuidan otras áreas y entonces pues le abren la puerta al maligno. Cuando uno descuida al menos una sola área de nuestra vida, le abre la puerta al maligno. Y si el maligno entra por una sola puerta, puede empezar a destruir lo que con tanta gracia y favor Dios nos ha permitido construir. Entonces la persona dice, no se lo explica, dice: ¿cómo fue que no lo vi venir? ¿Cómo fue que me esforcé en esa área? ¿Y cómo fue que yo no pude evitarlo? Y hay veces que uno se esfuerza por ser mejor en área, pero cuando descuida a otro dice: me cogió sorprendido, me tomó por sorpresa. Y le abre la puerta al enemigo de nuestras almas. Y uno tiene que estar muy cuidadoso de cuando le abre la puerta al enemigo de las almas. Y Satanás no se va a presentar así de manera física, que uno pueda reprenderlo físicamente o golpearlo o herirlo o ofenderlo. Porque Satanás es mucho más astuto que todos los seres humanos. Aunque algunos seres humanos se creen muy inteligentes y creen que pueden sacarle la vuelta, se diría, ¿no? En México, sacarle la vuelta o esquivar todo ataque del enemigo. Y cuando alguien, por ejemplo, voy a poner un ejemplo: cuando alguien ha llevado un estilo de vida desorganizado y ha tomado alcohol o ha fumado drogas, Satanás está trabajando para debilitarlo en lo interno, aunque la persona no se da cuenta. Está tomando alcohol, no se da cuenta que Satanás está trabajando en lo interno y lo está dañando. Y ya cuando es evidente que los daños físicos por el alcohol o por la droga salen afuera, entonces la persona llega al médico. Y el médico no tiene una buena manera de decirle: te vas a morir. Por el estilo de vida que has llevado, te vas a morir. Porque a nadie le gusta que le lleven esas noticias. Y hoy vamos a hablar de un área específica donde las personas algunas veces descuidan los ataques del maligno, descuidan los ataques del devorador. Y luego tienen que escuchar el veredicto que dice Dios: te has descuidado en esa área y habrá más consecuencias de las que ya has experimentado. El devorador está suelto y lo invitaste a llegar a la casa. A toda persona que viene a Cristo, toda persona que viene a Cristo y lo recibe como su Señor, no se le dificulta el tema de congregarse. Usted le dice: mire, cuando alguien ya es cristiano, pues va a la iglesia y se congrega. No hay problema, yo me congrego. No se le dificulta el problema de bautizarse. La persona: sí, ¿qué hay que hacer? ¿Bautizarse? Pues yo me bautizo. No se le dificulta el tema de leer la Biblia. No se le dificulta el tema de orar. Hay que orar, yo oro. No se le dificulta el tema de servir. Hay que servir. Yo voy allá donde están los huérfanos, yo voy allá donde están los homeless, yo voy a servir. Pero cuando se toca el tema de las finanzas, se traba la sombrilla. La sombrilla quiere abrir, pero se traba. Quiero invitarle a Malaquías capítulo 3, versículo del 6 al 12, por favor. Si tiene su Biblia, ábrala. Si la tiene digital, enciéndala, que no se le queme, pero enciéndala ahí en el teléfono, en la tablet. Y vamos a leer allí lo que dice el Señor en su palabra. Dice, ¿ya lo tiene ya? Y si no lo tiene, debe estar en las pantallas, ¿no? Está en las pantallas. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, uno de los patriarcas, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué debemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado.
Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Verso número 11, escuche bien. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12, y todas las naciones, todos los vecindarios, todos los vecinos, os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando yo veo ese texto bíblico, me pregunto cómo decirle a una persona que ha manejado tan mal su finanza, que ha invitado al devorador a su casa sin que se ponga triste o sin que se ofenda. El devorador te ha estado robando lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha permitido tener. Y alguien, una persona que no es fiel en los diezmos y en las ofrendas, dirá, pastor, no, pastor, eso no es conmigo. Yo estoy viviendo bajo la bendición de Dios. No meta a Dios en esto, porque es posible que estés disfrutando de lo que has logrado con tus propios esfuerzos humanos. No eres un vago, trabajaste duro. Pero si no estás siendo fiel a Dios con los diezmos, de seguro, dice la Biblia, el devorador está destruyendo tus finanzas. Y estás viviendo por debajo del nivel que Dios tiene preparado para ti. Pero tú no te das cuenta, porque tú te has conformado simplemente con lo que tienes, pero estás viviendo por debajo de lo que Dios ha planificado. Entonces, cuando nos apartamos del principio de dar los diezmos, de alguna manera, de alguna forma, le estamos cerrando la puerta a la bendición gigante que Dios tiene reservada para sus hijos. La Escritura dice que Dios no nos llama a ser fieles en esta área simplemente porque a nosotros nos parezca bien o malo, para darnos así golpes en el pecho, sino para que el devorador no entre a robarse lo que Dios ha permitido para cada uno de nosotros. Y Dios no nos llama a ser fieles en los diezmos no solamente por deber hacerlo o por temor, sino porque Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de sus hijos. Porque al traer tu diezmo, al traer el diezmo a la casa del Señor, estás reconociendo la soberanía, diga fuerte, soberanía, y la capacidad de Dios para proveer más allá, aparte de nuestras habilidades y de nuestras capacidades. Ahora, hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. No puede explicarle a un niño lo que un adulto sí puede comprender. No se esfuerce. Al niño hay que hablarle en el idioma de los niños y al adulto hay que hablarle en el idioma de los adultos. Una persona nueva en la fe no puede entender algo que una persona ya de tiempo en la fe sí puede entender. Entonces, al niño tendrá que explicarle con qué, como dice el mexicano, con peras y manzanas. ¿Se acuerda la frase? Con peras y manzanas. Entonces, en este caso no tenemos peras y manzanas, pero vamos a explicarle con versículos bíblicos para que no haya ninguna justificación, no haya ninguna duda debido a la desobediencia de alguien por ignorar valores y principios de fe. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14, voy a leerlo, lo tengo acá, que hay dos tipos de condición espiritual, dos tipos de condiciones. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas que básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer ¿qué? Lo correcto. Verso 14, el alimento sólido es solamente para personas que maduras. Los que a fuerza de práctica
están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese texto bíblico nos habla acerca de que necesitamos madurar en la fe, avanzar, no solamente quedarnos en la leche espiritual, sino avanzar en una comida sólida. Cuando uno llega a Cristo, pues obvio se alimenta de leche espiritual. No le puedes hablar con comida sólida. Tienes que hablarle con leche porque si no, no lo va a entender. Entonces, cuando alguna persona todavía está necesitando leche, pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, y todavía necesita leche, es una persona que no ha madurado en la fe en Cristo. No ha madurado. Todavía, aunque lleve 500 años, todavía está a clase de leche. Entonces, eso nos desafía a ver cómo está mi relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo soy yo? Estoy dispuesto, estoy satisfecho con el nivel de entendimiento espiritual que tengo de los principios bíblicos, o todavía necesito leche espiritual para seguir creciendo. Entonces la madurez espiritual implica que uno crezca, que uno lleve no solamente un conocimiento teórico, que me aprenda versículos bíblicos, sino cómo aplicar los versículos bíblicos, cómo aplicar las verdades bíblicas para tomar decisiones que honren a Dios en todo lo que yo hago. Entonces eso requiere perseverancia, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Va a ocurrir que nosotros necesitamos estudiar la palabra, reflexionar, necesitamos ser obedientes a lo que Dios ha dicho. Y ese texto de la Biblia que acabamos de leer ahorita, de Malaquías, habla acerca del diezmo, que es el 10% de las entradas. Y quiero decirle algo que no me había dado cuenta hasta hace poquito. Hoy es día, ¿qué día es hoy? 22. El próximo 29 domingo es el servicio unido, ¿no? 29 domingo. El día 30 de octubre, la pastora y yo cumplimos 2 años de ser pastores de esta congregación. El día 30 de octubre cumplimos 2 años. Las personas que son más viejas acá en la iglesia, las personas que son más viejas en la congregación, pueden saber esto que voy a corroborar. 2 años implican 104 domingos, ¿sí o no? 52 y 52, 104 domingos. De los 104 domingos, yo he predicado aproximadamente 90 domingos y otros líderes de la iglesia han predicado unos 12 domingos. De los 90 que me toca a mí, jamás he hablado de dinero en una sola predicación. Así que usted tuvo suerte de llegar hoy. En 90 mensajes de domingo, nunca. Y usted dice, pastor, ¿y por qué nunca habla de eso? Porque no tiene importancia hablar acerca de diezmo a los creyentes. No, todo lo contrario. Es que para mi entendimiento como creyente, no como pastor, como creyente, es tan obvio que cuando una persona llega a Cristo y le permite al Espíritu Santo que comience a madurar su vida de fe, comience a quitar cosas que no sirven, a poner cosas que nos faltan, llega un momento en que la persona comienza a amar a Dios con tanta intensidad que deja poco a poco, tampoco va a ocurrir de la noche a la mañana, deja poco a poco de ser esclavo del dinero. Poco a poco deja de serlo. Entonces, hoy yo quiero abordar un tema que se considera de gran importancia, las consecuencias de no practicar el principio bíblico acerca del diezmo. Y entiendo que cada uno de nosotros, individual, familia, ha pasado, está pasando o va a pasar diferentes momentos o crisis de dudas, de fe acerca de la finanza. O no tiene que ser una crisis de fe acerca de la finanza, puede ser que esté pasando por un momento de crisis económica o la haya pasado ya. Pero tenemos que entender el principio fundamental para tomar decisiones financieras que honren a Dios. Y escuche bien, no debemos culpar a Dios cuando nos va mal económicamente si estamos siendo infieles con el diezmo. No debe, porque Dios no tiene la culpa de que una persona le está yendo mal cuando está siendo infiel. Así que el diezmo, como se menciona en la Biblia, es separar la 10ª parte de los ingresos de cada uno de las semanas, quincena o mes y apartarla para el Señor. Y esas consecuencias, yo no quiero hablarte hoy de parte de Dios, porque este mensaje, mi esposa es testigo. Estábamos en Dallas hace unos días y mami, ¿a qué hora era? A las 2 de la madrugada me desperté.
Y de momento empezaron a llover ideas de esta predicación de gratis. Yo dije, no, o sea, tengo que dormirme. Allá va el bobo a intentar dormirse y no, Dios no me dejaba tranquilo, él inquieto. Por fin estuve 1 hora recibiendo una revelación acerca de esto. Y cuando ya me desperté, porque teníamos que despertarnos a las 3 para salir para acá, para Houston, llegué a donde estaba el lobby y desperté a la... No estaba despierta. Le dije a la muchacha, alcánceme una hoja ahí. Y con la hoja, y alcánceme un lapicero. Y empecé a escribir. Y mi esposa se asombraba de la manera tan rápida que yo estaba escribiendo, porque yo no quería que se me quedara nada de lo que estaba escribiendo, de lo que Dios me estaba mostrando. Mire, yo no quiero que usted ahora sea infundido con temor o con condenación, sino brindarte una perspectiva bíblica acerca de esto que no se habla generalmente. Bueno, por lo menos en esta congregación hace 2 años que no se habla. Nunca se ha hablado. Entonces, recuerda ante todo que todos ustedes y yo, todos nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso de madurez. Algunos van un poquito más adelante, otros un poquito más atrás, algunos llevan menos tiempo en la iglesia, otros llevan más. Pero de alguna forma todos estamos creciendo, todos estamos madurando, todos estamos aprendiendo de valores bíblicos, de principios, de criterios, de qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios rechaza. Y el diezmo es algo más que una contribución económica. El diezmo es un acto de obediencia a Dios o desobediencia. El diezmo es un acto de dependencia de Dios. Yo dependo de Dios o de independencia. El diezmo es una cuestión de fidelidad a Dios o de la palabra que no le gusta a ningún matrimonio: infidelidad a Dios. O es más que una contribución económica, es gratitud a Dios o ingratitud a Dios. Y cuando llega la ingratitud a Dios, yo creo que como yo me esfuerzo, yo trabajo como un mulo, trabajo como un león, trabajo como un toro, soy un salvaje, yo me merezco privilegios, gustos. Yo sé que te lo mereces, para eso trabajas duro, pero no le quites a Dios lo que a Dios le pertenece. Porque la práctica del diezmo es de tiempos antiguos y continúa siendo relevante el día de hoy. ¿Por qué? Porque muestra de qué manera yo adoro a Dios o me adoro a mí mismo. Yo sé que yo entendía, si hubiéramos tenido una grabación, yo sabría que no había muchos amén. Bueno, no habría ningún amén en esta mañana. El diezmo es mucho más que una obligación financiera de parte de Dios. Es una manera de adorar a aquel que nos los ha dado todo. A ver, ¿alguien aquí entiende que Dios se lo ha dado todo? A ver, voy a preguntarlo de nuevo. ¿Alguien comprende, asimiló? Es una convicción en el corazón. ¿Está convencido de que lo que tiene se lo ha dado Dios? ¿Por qué quitarle lo que es de Él? En términos más prácticos es porque yo, en cuanto a finanzas, ocupo primer lugar que Dios. ¿Sabes que cuando uno viene a Cristo y lo bautizan, ¿sabe lo último que se bautiza? ¿Qué es lo último que se bautiza? La gente se bautiza completa menos la billetera. Mire, cuando usted se vaya a bautizar, diga: alcánceme la billetera, que se moje. Y se mete en el agua con billetera del mundo. Es la única manera que la billetera se bautice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora entienda esto. Es una manera de adorar, una manera de depender de Dios. Pero alguna persona, porque ya he oído esto 200 veces, dirá: no, porque el diezmo pertenece al Antiguo Testamento. Es que antes de que Jehová le diera la ley, los 10 mandamientos, antes de que eso ocurriera, le dieran los 10 mandamientos a Moisés, ya hubo evidencia de diezmo en la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Dios. Busque, si quiere, y si no lo apunta, porque no va a tener tiempo ahora. Génesis capítulo 14, versículo 17 al versículo 20, apúntelo por favor y lo lee en la casa. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, no le ponga ese nombre a su niño, y de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey.
Entonces, diga fuerte, Melquisedec es una teofanía, es algo que tipifica a Cristo en el Antiguo Testamento con respecto al Nuevo. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y al final del versículo dice: y le dio a Abraham los diezmos de... A ver. Si no había sido dada la ley a través de Moisés, ¿por qué esta referencia bíblica está en Génesis? El libro de Romanos, capítulo 4, versículo 11 al versículo 13 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. La circuncisión era un acto que se hacía para marcar a los varones, como decir: este hombre es un hombre que pertenece al pueblo de Dios, y lo circuncidaban. No le voy a explicar porque ya usted sabe lo que es circuncisión, ¿ok? Y dice: para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo estamos bajo el nuevo pacto y no tenemos la necesidad de circuncidarnos. Por la fe en Cristo hemos sido salvos, porque Jesús murió por cada uno de nosotros, y eso hace la marca para identificarnos como que pertenecemos al pueblo de Dios. Amén. Dice: a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Verso 12. Y padre de la circuncisión, se refieren a Abraham, dice: para los que no solamente son de la circuncisión, sino también para ¿quién? Los que siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que antes de que Abraham fuera circuncidado, fuera marcado como alguien que pertenecía al pueblo de Dios antes. Entonces Abraham dio los diezmos de todo. Antes de que fuera dada la ley, antes de que fuera inscrito en el libro de la gente que pertenecía al pueblo de Dios, dio los diezmos de todo. ¿Por qué? Le queda de tarea. Dice: y se levantó. Busque Génesis 28, si quiere la apunta, Génesis 28, versículo 18 al 22. Dice allí otra referencia diferente total. Dice: y se levantó Jacob de mañana. ¿Se acuerda de Abraham, Isaac y Jacob? Otro patriarca. ¿Por qué razón? Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Mire lo que dice la Biblia: e hizo Jacob voto diciendo: si Dios fuere conmigo. ¿Cuántos quieren que Dios los acompañe a donde quiera que vayan? Algunos no, pero está bien. Si Dios fuere conmigo y me guardara en este viaje a donde voy, y me diere pan para comer y vestido para vivir. ¿Cuántos han pedido pan para comer y vestido para? Aleluya, aleluya. Dice aquí: y volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, no los escuché, todo lo que me dieres. A veces uno dice: es posible que lo diga en algunos versículos, pero tengo otros para compartirte hoy, porque hoy vamos a explicarlo con peras y manzanas. Y no me juzgue, porque no puedo darle todos los versículos que aparecen en la Biblia, si no estaríamos aquí hasta 3 días enteros. Dice Levítico capítulo 27, versículo número 30. La apunta, por favor. Apunta. Hay en el teléfono una cosa que se llama notas. Pongan las notas peligrosas. Dice: el diezmo de la tierra, así de simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al versículo 23. ¿Lo leo o no lo leo? ¿Lo leo? Al diablo no le va a gustar, pero lo voy a leer. Dice: deberás separar el diezmo de tus cosechas. ¿Cómo? Y la gente dice: oh, me salvé, yo no soy agricultor, no tengo que dar el diezmo porque no. Recuerde que se lo voy a explicar con peras y manzanas, ¿ok? Calma. Dice allí: deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo, ¿a dónde? ¿A dónde lo llevo? Al lugar de adoración designado. ¿Alaba a Cristo o disimula? El lugar que el Señor tu Dios
elija para que su nombre sea honrado. ¿Dónde estás asistiendo? ¿Dónde el nombre del Señor es honrado? Aquí. Diga fuerte, aquí. El diablo va a querer que tú no lo digas, pero di aquí. Ok, dice, y cómelo allí en su presencia. ¿Lo harás así con el diezmo de los granos, de tu vino nuevo, de aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manada? Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. ¿Alguien ha leído los salmos alguna vez en su vida? ¿Alguien tiene un salmo favorito? Ok, hay un salmo que es el 24.1. Salmo 24.1, ¿lo tiene allí? No lo tenga, está en la pantalla. Dice, la tierra es de él, la tierra es de Jehová, la tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. El mundo y todos sus habitantes. Así que tú y yo, cuando venimos a Cristo, somos de Él. ¿Sí o no? ¿A esa hora no le gusta ser de Él? No, pues si somos de Él, todo es de Él. Y todo lo que tenemos es de Él. Así que no le damos a Dios nada. Le devolvemos de lo que es de Él. Le devolvemos de lo que es de Él. Si Dios es dueño de todo y todo le pertenece, ¿por qué no devolverle el 10% de lo que es de Él? El dueño de todo, el dueño del oro y la plata, el que te dio el esposo que tiene, el que te dio los hijos, el matrimonio que tiene, el que te dio el trabajo, el que te dio la salud, el que te lo dio todo. ¿Por qué no devolverle lo que es de Él? A ver, voy a decirlo bien claro. Cuando usted no le devuelve a alguien lo que es de esa persona, ¿cómo se llama eso? Ay, por favor, no diga eso dentro de la iglesia. Pero cuando usted no le devuelve a alguien algo que es de él, es robar. Por eso el Malaquías dice, robará el hombre a Dios. Y los inocentes, ¿y en qué te hemos robado? Como siéntense los chivos locos. Santiago capítulo 1, versículo 17, ¿lo tiene allí? No importa, está en la pantalla. Pero apúntelo si quiere. Toda buena dádiva, todo regalo, toda buena bendición, toda bendición perfecta desciende de lo alto donde está el Padre. ¿Dice amén? Que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve con la sombra. Todo lo bueno viene de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué negarnos a darle? Si todo lo bueno viene de Dios. Porque cuando yo me niego a darle, yo estoy confiando en que yo me puedo buscar las cosas por mí mismo. No necesito de Dios, no necesito depender de Él. Yo me las busco por mí mismo. En el subconsciente está esa frase. Yo soy suficiente, no necesito a Dios para eso. De hecho, Dios no se levanta conmigo a las 5, a las 4, a las 3. Dios no se levanta conmigo. Dios no trabaja 12 horas. Dios está contigo antes que te levantes, durante el sueño, cuando trabajas, cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando comes, cuando te bañas. Dios está contigo en todo momento, a toda hora, cuidando, velando, librándote de peligro, de accidentes, bendiciendo tu matrimonio, bendiciendo tus hijos, dándote sabiduría para que tomes buenas decisiones. Dios está contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Dice la Biblia en Salmos 3, capítulo 5, Salmos 3, versículo 5 al 6. ¿Lo tiene allí? Salmos 3, versículo 5 al 6. Dice, yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me... Dígalo fuerte, porque el Señor me... Si el Señor te sostiene, ¿por qué no darle? O darle menos de lo que pide. Porque ustedes enseguida vienen aquí a la mente, yo le doy. Pero lo que algunas veces damos no llega al 10%. No se preocupe que es con peras y manzanas. ¿Qué poder tiene según Dios cuando damos? Busque Segunda de Crónicas 16, Segunda de Crónicas 1, versículos 6 y 7. Dice la Biblia, allí frente al tabernáculo Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar 1000 ofrendas quemadas. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo, ¿qué es lo que quiere? Pídemelo y yo te lo daré. ¿Qué hace Dios cuando uno viene con su ofrenda, su diezmo? ¿Qué hace Dios? Está atento al oído ahí para responderte. Eso es bíblico, yo no estoy leyendo otra cosa que la Biblia. Segunda de Samuel 24, 25. Léelo ahora, por favor. Recuerda que son peras y manzanas. Y David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Voy a seguir leyendo. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel.
Ahora, ¿para qué necesitamos dinero? ¿Dios necesita el dinero? No, Dios es rico, no necesita. Nosotros necesitamos honrarle a Él. Nos conviene honrarle a Él, porque el versículo que leí en Malaquí dice que cuando uno lo hace, Él, no nosotros no podemos hacerlo. Él reprenderá sobre nosotros al devorador, lo va a echar fuera, le va a dar una patada al devorador y va a decir: suéltalo, no lo toques, no toques a mi hijo, no toques a mi hija, no lo toques, es mío, me pertenece. Pero cuando nosotros le fallamos al Señor, el Señor, yo no puedo reprender al devorador, así que te faja con el devorador tú solo. En el Antiguo Testamento no había dinero, no existía el dinero. La historia secular lo recoge, no existía el dinero. La gente tenía granos, tenía pieles de carnero, el carnerito, la paloma, la oveja, el chivo, el buey. Y intercambiaban. Oye, ¿qué tienes por allí? 5 libras de arroz, te doy un carnerito. ¿Qué tienes por allá? Tierra. Ese era el intercambio, esa era la manera de hacer economía. El dinero no se constituyó hasta hace unos 5,000 años. Y las primeras monedas de oro y plata aparecieron hace 650 años. Cuando se imprimió el primer papel en China en el siglo VII. Maynor, por favor, hágame eso, por favor. Jesús en el Antiguo Testamento aparecen muchas referencias, pero en el Nuevo Testamento Jesús habló sobre el dinero 38 veces. A ver, voy a decirlo de nuevo. Jesús en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, habló sobre el dinero 38 veces. ¿Y por qué habló sobre el dinero 38 veces? Repártele ahí a todos los adultos. Habló sobre el dinero 38 veces, sobre cómo el dinero afecta a las personas. Para bien o para mal, cómo el dinero afecta a las personas. Entonces, la pregunta de esta mañana, y ahí te van a estar dando eso para que te quedes con ella, déjate para toda la vida ahí. ¿Cuánto? Escúcheme bien, por favor. No se preocupe que se lo van a dar. Déjese sorprender. Lo van a pasar así por la sillita. ¿Cuánto te afecta el dinero? Es una pregunta muy personal que no tienen que responder. No se levanten. Pastor, yo primero. No hagan fila para responder. ¿Cuánto te afecta el dinero? ¿El dinero es tu dueño? ¿El dinero te esclaviza? ¿El dinero te gobierna o lo usas como un medio para adorar al que te lo ha dado todo? Hay dos opciones: o el dinero es tu dueño, o tú lo usas para adorar al dueño de todo. ¿Por qué? Porque el dinero tiene la capacidad de adquirir. Y ahí usted va a estar, traté de hacer lo que usted va a ver aquí. Lo que yo le voy a decir está ahí, ¿oye? Pero no lo lea. Simplemente lo que le voy a decir a partir de ahora está ahí. El dinero tiene la capacidad de adquirir. ¿Y qué pasa? Que su poder se mide por su capacidad adquisitiva, ¿sí o no? Entonces, no es lo mismo $1 que $1 mexicano. ¿Se da cuenta? Si usted gana en dólares, no diezme a 1 por 1 en pesos mexicanos. Y menos lo haga en Cuba. Porque en Cuba $1 vale 240 pesos cubanos. Y si va a Colombia y si va a otros países, Argentina, andan por miles lo que vale $1. Se define entonces por la capacidad adquisitiva. Ahora sí puede mirar la tablita, Entonces, en el Antiguo Testamento el intercambio de la economía era de animales. Intercambiaban fruto de la tierra, animales, frutas, madera, trigo, aceitunas. Entonces la gente, ¿qué hacía? Daban su diezmo de animales. ¿Ok? En el pago de las monedas, cuando aparecieron las primeras monedas de oro y de plata, los diezmos se empezaron a dar con monedas, ¿sí o no? ¿Se acuerda cuando aquella viuda pobre vio y se acercó a Jesús y daba 2 moneditas blancas? ¿Por qué ella dio moneda y no daba un chivo o un carnerito? ¿Por qué? Porque ya la manera en que se hacía las finanzas de la economía del mundo pasó de productos de la tierra a monedas, ¿sí o no? Pero después apareció el billete.
Entonces, cuando apareció el billete, las personas entonces empezaron a dar su diezmo. ¿Con qué? Con billetes, ¿sí o no? Cuando aparecieron los cheques que te pagaban por cheque, entonces ¿cómo puedes hacer un diezmo de un cheque? Pues emites otro cheque y pones Resurrection Church y haces el diezmo de Resurrection Church para la iglesia. Pero si envía dinero electrónico, ¿cuántos han pasado alguna vez dinero por Zelle? Señores, no estamos en un país subdesarrollado, estamos en el primer mundo. ¿Cuántos han pasado dinero por Zelle? ¿A cuántos les han pasado usted por Zelle? Entonces, igual cuando usted le hacen un depósito directo, de eso usted hace su diezmo. Ahora, busquen Lucas capítulo 20, versículo 25. Y aquí se complica un poco la cosa. En Lucas capítulo 20, versículo 25, dice, bien dijo, den al César lo que le pertenece ¿a quién? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguien aquí paga impuestos? ¿Alguien aquí paga taxes? Ok, no, yo lo sé. Yo sé que todo el mundo paga taxes. Ok, den al César lo que pertenece al César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, con respecto al dar, ¿cómo la persona que no tiene a Cristo da? Le da al César lo que es del César. ¿Qué hace? Paga sus taxes, ¿sí o no? Taxes al gobierno, paga seguro social y paga Medicare, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ellos mismos, el resto se lo toman para ellos mismos. Se lo invierten en vacaciones, se lo invierten en comidas, en caprichos, en necesidades o en una inversión de negocio, ¿sí o no? Pero eso es una persona que no tiene a Cristo. Cuando llegamos a los cristianos, se empieza a hacer algo diferente. Al recibir el cheque o al recibir el depósito de la cuenta, antes de pagar deudas, antes de gastar, antes de invertir en el negocio, antes de pagar biles, antes de ahorrar para vacaciones, antes de ahorrar para la jubilación, ¿cuál es la primera decisión económica que tomas? A ver, voy a hacer la pregunta una vez más. Antes de pagar deudas, antes de gastar, antes de invertir en el negocio, antes de pagar biles, antes de ahorrar para vacaciones, antes de ahorrar para jubilación, ¿cuál es la primera decisión que tomas? 10%. Busque la otra tablita que viene allí. Al César se le da los impuestos, ¿sí o no? Todos nosotros, el gobierno toma 8.25 de taxes. Tuve que documentarme porque yo no tenía idea de esto. Gracias, ¿dónde está? Gracias, Elba. No, hay números aquí que yo no sabía. Taxes, 8.25%. Se fueron. Social Security, 6.2%. ¿Qué? Se fue. Medicare, 1.45%. Se fue. Eso nunca cambia. Pero el resto del dinero, los cristianos deciden ponerlo para mí, o sea, yo y para Dios. Entonces, ¿qué le gusta más, las peras o las manzanas? Las manzanas, ¿sí? Entonces, cuando pagamos el IRS, le pagamos los impuestos, los intereses, esa cosa, entonces empiezan las manzanas. Manzana para mí, manzana para mí, manzana para mí. Y cuando ya me harto de manzana, ¿qué queda? ¿Y a dónde pongo las peras? ¿A dónde pongo las peras? Recuerde que usted, aunque no responda, Dios está aquí. ¿Ok? Así que puede hacer silencio, no importa. Voy a preguntar de nuevo. Después que me lleno de manzana, mira. Lo compré porque creo que me lo merezco, ¿sí o no? No me quito aquí la camisa, pero ve, me compré esta camisa, me compré ese traje, me compré este zapato. Manzana, 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 manzana. Y cuando yo me sacio de todas las manzanas, me acuerdo de las peras. Entonces las peras son para Dios. Y si usted ve allí, no caben más manzanas en el cuadrito.
No cabe más manzana. Porque yo tengo que descansar, tengo que tomar vacaciones, tengo que comerme steakhouse. Mi hermano no entendió. Lleva 3 meses aquí. Steakhouse. Yo que es un restaurante caro donde ponen unos bisteces así que valen como 30 o 35 dólares cada bistec. ¿Me llevas al final del culto? No, siéntate. Te voy a llevar al Dollar Tree. Ah, ¿verdad? Que en el Dollar, hermana, en el Dollar Tree venden refresquitos y cosas congeladas. Chips, te voy a llevar al Dollar Tree porque ahí te voy a un refresquito y chips y galletas. Así que aportamos taxes para el gobierno, pero nunca protestamos. Yo he visto aquí en Estados Unidos protestas contra la discriminación de los blancos y los negros, ¿sí o no? He visto protestas por cuanta bobería se arma, hacen una protesta. Antes protestaban por si había que ponerse el tapabocas, ¿sí o no? Protestaban por cualquier cosa. Pero nunca en mi vida he visto en Estados Unidos nadie atreverse a protestar contra el IRS. Nadie se faja contra el IRS. Nadie intenta engañar al IRS. Pero, escuche bien, en Estados Unidos el taxe se paga por tus ganancias, ¿sí o no? Pero no se paga taxe por tu inversión, ¿no? Así que si tú a la hora de reportar los taxes reportas una cantidad que invertiste, te hacen deducción de taxes, ¿sí o no? Entonces la gente rica dice, hago donaciones, y reparte dinero y después a la hora de los taxes, pues hace menos de lo que, ¿no? Hay personas que hacen deducción de diezmo, que no sé cómo decirle. Este dinero es para el primo, este es para el sobrino, este es para Inglaterra, este es para China, este lo mando para Francia, para deducir el diezmo. Peras y manzanas. Si usted se faja contra el IRS le va a poner una multa. Si se paga contra el IRS, le va a hacer quitar la casa, le va a desfalcar el carro, le va a congelar las cuentas bancarias, y que usted da los taxes porque usted ama al gobierno. Usted no ama al gobierno. Usted lo que hace es evitar las consecuencias. Lo hace por obligación. Evita las consecuencias de robarle al gobierno. Pero Dios, Él conoce mi corazón. Dios sabe. Dios me entiende. Dios me comprende. Pastor, pero esto también no es del Antiguo Testamento. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, del César lo que es del César y a Dios. Eso fue lo que dije. Eso fue lo que leí en Lucas. Sí, Lucas capítulo 20, versículo 25. Dice Primera de Timoteo, estoy acabando ya casi, Primera de Timoteo 6:10. ¿Qué dice Primera de Timoteo 6:10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿El dinero es malo? ¿El dinero es malo? ¿El dinero es malo? Pero dice la Biblia que el amor al dinero sí. Imagínate que Dios te fuera a dar en el futuro conforme al diezmo que das hoy. O imagínate que fueras a ganar conforme al diezmo que das hoy. O imagínate si tú diezmaras de verdad lo que debieras diezmar, ¿cuánto ganarías? Imagínate que de tu diezmo depende el funcionamiento de la iglesia. ¿Qué sería de Resurrection Church? Cuando una persona cree que se lo merece todo, cree que me merezco que me ayuden todo el tiempo. Cuando uno llega a ese país, los inmigrantes llegamos a este país, lo primero que vamos a hacer es ir donde están los food stamps, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todo el mundo fue a los food stamps mientras la ley se lo permitía, ¿sí o no? ¿Saben dónde están los food stamps? De los taxes del resto del planeta que está dando. Así que voy a terminar. El diezmo lo hacemos por obediencia a Dios o a los hombres. La obediencia se practica por amor o por temor. Dependencia, dependemos de Dios,
¿Dependemos del sistema político? ¿Dependemos de la compañía para la cual trabajamos? ¿O dependo de mí mismo? La fidelidad, el ejemplo claro del matrimonio, y la infidelidad dentro del matrimonio es así de comparada en la Biblia con la infidelidad en tu relación con Dios. La gratitud a Dios en agradecimiento por sus bendiciones, o por el contrario, porque yo creo que me lo merezco y tengo que disfrutar todo lo que pueda, porque si me muero mañana,